Bienvenidos nuevamente a una edición más de World Worship Bible Center. Welcome once again to another edition of World Worship Bible Center. Estamos contentos de estar llegando a muchos países. We are happy to be here in many countries. De diciembre 15 al día de hoy, From December 15th to today, hay más de 49 naciones que están sintonizando el programa. more than 49 nations are actually tuning into us. Y queremos saludar a Rusia, And we want to say hi to Russia, porque desde Rusia son los que están viendo más el programa. because Russia are the ones that are watching the program even more. Queremos saludarlos desde Canadá We want to say hi from Canada, y queremos decirte que el Señor les ama, and we want to say to you, the Lord loves you, que el Señor Jesús tiene un plan, un propósito para cada uno de ustedes. and the Lord has a purpose for each and every one of you. Y amamos las naciones de la tierra. And we love the nations of the earth, Por eso este ministerio se llama World Worship Revival Center, which is why this ministry is called World Worship Revival Center, porque todo el mundo le va a adorar, because all the world will worship Him. de cada nación, From every nation, de cada lengua, from every tongue, vamos a adorar el nombre del Señor. we will worship the Lord. Amén. Amen. Bien, en esta noche queremos hablar de un tema muy particular, Tonight we want to speak about a very particular topic, y es algo que tenemos que aprender a vivirlo, and it's something that we need to begin to live, porque no es solamente aprender algo, because it's not just to learn something, es hacer lo que estamos it's aprendiendo. to do what we're learning. Y vamos a la palabra del Señor en Isaías. Let's go to the word in the book of Isaiah. Queremos saludar a todos nuestros hijos espirituales en las naciones We also want to say hi to our spiritual sons in every nation, y queremos decirles que el Señor tiene en este año propósitos grandes para nuestras vidas. and we want to tell you that the Lord has big purposes for you this year. Vamos al libro de Isaías capítulo 45, Let's go to Isaiah 45, en el versículo número 2. verse 2. Dice la palabra del Señor: The word of the Lord says, Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. I will go before you and level the exalted places. I will break in pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. Fíjate lo que dice el Señor. Look at what the Lord is saying. Él va delante de ti. He goes before you. ¿Cuántos saben que el Señor va delante de How nosotros? many of you know the Lord goes before us? Y dice el Señor algo poderoso: And He says something very powerful. voy a enderezar I will go before you. Voy a enderezar los lugares torcidos, I will level the twisted places. quebrantaré puertas de bronce I will break the doors of bronze, y cerrojos de hierro haré pedazos. and I will cut through the bars of iron. Es muy interesante lo que está diciendo It's Isaías, very interesting what Isaiah is saying, porque está describiendo because it's describing cómo muchas almas se encontraban en aquel momento, how many souls were in that time. cómo se encontraban cautivas. How were they captivated? Capítulo 61, por favor. Isaías, Chapter 61, please. capítulo 61. 61. Vamos al versículo número 1. Let's go to verse 1. Y dice la palabra del Señor: And the word says, El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and to the opening of the prison to those who are bound. Lo que dice la palabra del Señor, What the word of the Lord says que el Señor vino a abrirle a los presos, is that the Lord came to open up the jail for the captives, a abrir la cárcel de aquellos que están presos. to open the prison for those who are captive. ¿De qué se está refiriendo aquí What is it referring to el here? profeta Isaías? The prophet Isaiah. Se está refiriendo en la condición que muchas almas se encuentran. Is he referring to the many souls, the condition of many souls, how they encounter themselves? Y quiero llevarte a la palabra al libro de los Hechos, capítulo 8, And I want to take you now to the book of Acts in chapter 8, donde vamos a conocer a un hombre where we will meet a man el cual ya había recibido al Señor, who already had received the Lord, pero su condición espiritual but his spiritual condition no estaba bien. wasn't good.
era algo que necesitaba él experimentar la libertad de esa cárcel. He needed to experience the freedom from that jail. Vamos a empezar desde el versículo 17. Let's begin from verse 17. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Then they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Eso es muy interesante. That's very interesting. Los discípulos del Señor, The disciples of the Lord, los the apóstoles, apostles, imponían las manos they placed their hands on them y recibían el bautismo del Espíritu and they Santo. received the baptism of the Holy Spirit. El versículo siguiente. Next verse. 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Now when Simon saw that the Spirit was given through the laying of the apostles' hands, he offered them money. Y el versículo siguiente, The next verse. diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Saying, give me this power also, so that anyone on whom I lay my hands may receive the Holy Spirit. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. But Peter said to him, may your silver perish with you, because you thought that you could obtain the gift of God with money. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. You have neither part nor lot in this matter, for your heart is not right before God. Versículo 22. Next verse. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Repent therefore of this wickedness of yours, and pray to the Lord that if possible the intent of your heart may be forgiven. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. For I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. En el inglés no viene la palabra que quisiera apuntar acá, que es una prisión. Here the word in English is prison. Prisión es una cárcel. Prison is a jail. Y cuando vemos dos palabras que está diciéndole Pedro a este hombre que estaba queriendo comprar el poder de Dios. And when we see Peter saying to this man who's wanting to buy the power of God with money, Una de las cosas que en el diccionario la palabra hiel, one of the definitions of the word prison, hiel, um, ¿Bell? Bell? Bueno, acá en inglés está, acá se llama esto. gall. Significa un líquido amargo It is a very bitter fluid de color amarillo, of yellowish color, verdoso, greenish, segregado por el hígado, discharged by the liver. discharged by the liver. Cuando nosotros nos enojamos, When we get angry, no solamente nos afecta nuestro espíritu, it doesn't just affect us, our spirit. no solamente nos afecta nuestra alma, It doesn't just affect our soul, sino que aún tu cuerpo es but afectado, also your body is affected. porque la bilis, Because the gall, ese líquido amarillo verdoso, that liquid which is yellowish greenish, hace que tu hígado makes that your liver segregue eso en todo tu torrente sanguíneo. will come and inflict that to your veins, to your bloodstream. Y cuando eso sucede, And when that happens, debilita tu sistema inmunológico. it weakens your immune system. Escuchen. Listen, Por eso la palabra del Señor dice, which is why the word of the Lord says la tristeza that sadness, seca los huesos, it dries up the bones, pero el espíritu alegre, but the happy spirit, the cuando, joyful spirit, cuando tenemos gozo en nuestro so corazón, we have joy in our hearts. dice la palabra que el gozo del The Señor word says that the joy of the Lord es tu fortaleza. is your strength. De modo que, ¿qué es lo que hace cuando tenemos tristeza? So what happens when we have sadness? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos problemas con ofensas? What happens when we have problems with offense? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos problemas con el enojo? What happens when we have problems with anger? No solamente nos hace daño, It doesn't just hurt us, sino que
fabrica algo que se llama amargura. But it also fabricates something called bitterness. Y la amargura And the bitterness es algo que no nos va a dejar avanzar en is la something vida. that will not allow us to advance in life. Hay personas que en esa amargura There are people that in that bitterness, no solamente tienen they amargura, don't just have bitterness, sino dice la palabra but also the word que están en says una prisión de amargura. that they are in a prison of bitterness. Escúcheme. Listen, O sea, no es solamente estar en amargura, it's not just to be in bitterness, sino estar preso de la amargura. but also to be in the prison of bitterness. De modo que cuando la gente está presa en la So when amargura, people are imprisoned in that bitterness, esa persona no puede ir a ningún lado that person cannot go anywhere porque está prisionero. because he's a prisoner. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Ahora escúchame, ¿qué es lo que nos hace que el enemigo nos meta en una cárcel espiritual? Now listen, what makes the enemy able to put us in a spiritual prison? Porque este hombre, Because this man, aunque estaba libre en su cuerpo, even though he was free in his body, en su alma in his soul, estaba prisionero. he was a prisoner. ¿De qué estaba prisionero? What was he a prisoner of? De la amargura. Of bitterness. Ahora, ¿qué es lo que generó la amargura? Now what generated the bitterness? ¿Qué es lo que generó la hiel, la amargura? What generated this gall of bitterness? Tal vez fue la ofensa. Maybe it was offense. Y probablemente era la ofensa. And probably it was offense. Por eso el Señor nos habla Which is why the Lord tells us, y nos dice He says, que sin perdón that without forgiveness, no puede haber salvación. there cannot be any salvation. Es algo poderoso. It's something very powerful. Porque el enemigo sabe Because the enemy knows que si usted es fácil de that ofenderse, if you are easy to be offended, usted es fácil para cautivarlo then you are easy to be captive y estar en una prisión de amargura. and to be in a prison of bitterness. Ahora déjame decirte algo. Now let me tell you something. Dice la palabra, acabamos de leer el 61 de We Isaías, just read Isaiah 61, que Él vino a libertar a los cautivos that He came to set the captives free y a dar, dice la palabra, apertura de cárcel. and to open up the prisons, He also says. Ahora, ¿qué es apertura de Now cárcel? what does it mean to open up the prisons? El Señor te está dando la oportunidad de que seas libre, The Lord is giving you the chance to be free, pero tú tienes que entender que estás preso. but you need to understand that you are in jail. ¿En qué prisión te encuentras? In what prison do you find yourself in? Tal vez estás en la prisión de amargura, Maybe you are in a prison of bitterness, en la prisión de falta de perdón. or in the prison of unforgiveness. Si no entendemos esto, If we don't understand this, déjame decirte algo que esta semana aprendimos mi esposa y yo. let me tell you something that we learned this week, me and my wife. Yo he predicado mucho acerca de la ofensa I preached many times about offense, y he predicado un mensaje que se llama la trampa de la and I ofensa. preached a message called The Trap of Offense. Pero esta semana escuchamos a un predicador But this week we heard another preacher con un título que realmente tocó mi with corazón a title that really touched my heart. y se llama el título And the title is called La maldición de la ofensa. The Curse of the Offense. O sea que cuando alguien no quiere avanzar, So when someone doesn't want to advance, maldición significa desempoderarte de un avance. to curse you means to be disempowered from advancement. Bendición significa But empoderamiento. Blessing means empowerment. De modo que cuando somos empoderados, So when we are empowered, es que estamos siendo bendecidos. then we are being blessed. Pero cuando somos But desempoderados, when we have been disempowered, es que la maldición nos está deteniendo. then the curse is not allowing us to advance. Ahora, yo no creo No. que nadie quiere estar en maldición. I don't believe that anyone wants to be in a curse. Yo creo que todos queremos estar en bendición. I believe that we all want to be in blessing. Pero ¿qué es lo que trae la maldición a But nuestras what vidas? brings a curse into our lives? ¿Qué es lo que trae el enemigo de tu alma? What does the enemy of our souls bring? El derecho legal para tenerte en esa The cárcel. legal right to keep you in that prison. Porque imagínate por un momento, Because imagine for a moment, si una persona está en una cárcel física if a person is in a physical prison, y uno le dice, ¿quieres ser libre? and you say to him, well, you want to be free? ¿Qué te va a decir él? What will he say? Quiero ser libre. I want to be free. No quiero estar I encerrado. don't want to be locked up. Quiero estar libre. I want to be free. Quiero ver la luz, quiero ver las estrellas, I want quiero to ver, see the light, the stars. quiero ver
los 4 diferentes estaciones del I año. want to see the 4 different seasons of the year. La libertad es algo precioso, Freedom is something very precious. pero también hay una libertad espiritual, But there's also a spiritual freedom, también como hay una esclavitud espiritual. as also there is a spiritual slavery. De modo que Pedro le dice a este hombre, So Peter says to this man, ¿en qué condición estaba su alma? the condition of where his soul was. ¿Cómo estaba su alma? How was his soul? Estaba esclavizada, It was in a place of slavery, estaba en una prisión. in a prison. Y le dijo cómo se llamaba la prisión. And he told them the name of the prison. Ahora escúchame lo que te voy a Now decir. listen to what I'm going to say. Empezamos en Isaías 45, versículo 2, We began in Isaiah 45 verse 2, donde dice que él va a romper los barrotes de las prisiones where it says that he will break the bars of iron. y va a romper los candados de hierro. And he will also break the locks of iron. Escúchame, Listen, no es solamente romper los it's barrotes, not just to break the bars, sino que hay un candado. but there's also a lock. Y ese candado es muy peculiar en lo que quiero enseñarte el día de And hoy. that lock is very peculiar in what I want to teach you today. Vamos a Proverbios capítulo 18. Let's go to Proverbs chapter 18. Porque yo creo que algunos de nosotros todavía podemos tener candados por ahí Because I think some of us may even have locks somewhere que necesitamos abrir el día de hoy. that we need to open up today. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Cuántos quieren entender la llave para esa libertad? How many of you want to understand the key for that freedom? Fíjate lo que dice la palabra en el versículo 19. Look at what it says on verse 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. A brother offended is more unyielding than a strong city, and a quarreling is like the bars of a castle. Acá los cerrojos del alcázar es un candado. La traducción a veces no están completas. This type of locks is a lock of iron. No, pero es un candado de alcázar. Alcázar era un tipo de candado que era muy difícil de abrir. This type of lock was a lock that was very difficult to open. Era un candado que o sea, era muy difícil de It abrir. was a type of lock very difficult to open. Si no tenías la llave correcta, If you didn't have the right key, no lo podías abrir. you could not be able to open it. Ahora, ¿por qué se está refiriendo el versículo 19 a la segunda parte? Que las contiendas de los hermanos son como candados de alcázar. Now, why is the second part of this referring to that the brother that is offended is like this type of lock? Porque lo que hace el candado Because what the lock does es de que no hay acceso más a la comunicación contigo. it makes have no access to the communication with you and me. ¿Cómo podemos comunicar el amor a través de unas barras de hierro How can we communicate love through bars of iron y a través de un candado? and also through a lock? No se puede. It cannot be done. ¿Me entiende? Ahora, quiero llevarte a la palabra Now I want to take you to the word, en Mateo 18, Matthew 18, donde el Señor nos empieza a describir exactamente lo que está hablando aquí en Proverbios. what he's talking about here in Proverbs. Porque mucha gente quiere bendición, Because many people want blessing, pero la bendición es el resultado de nuestra obediencia. but the blessing is the result of our obedience. Hola, Hello. ¿verdad? La bendición es el resultado de nuestra obediencia. The blessing is the result of our obedience. Versículo 23 de Mateo 18. Verse 23 of Matthew 18. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Therefore the kingdom of heaven is maybe compared to a king who wished to settle accounts with the servants. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. And when he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. A este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda.
And since he could not pay, his master ordered him to be sold with his wife, his children, and all that he had, and payment to be made. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. So that servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. But when the same servant went out, he found that one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and seized him, he began to choke him, saying, pay me what you owe. Entonces sus consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me, and I will pay you. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. When his fellow servants saw that what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgive you all the debt because you pleaded with me. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? And should you not have the mercy on your fellow servant as I had mercy on you? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. And in anger his master delivered to him to the jailers until he should pay all his debt. Versículo 35. Verse 35. Fíjate lo que dice este Look at versículo. what this verse says. Este versículo This verse no es condicional. is not conditional. Este versículo This verse es una realidad. is a reality. Y esto es lo que muchas veces no entendemos. And this is what we don't understand many times. Porque pensamos que tenemos tiempo Because we think that we have time cuando el tiempo está en nuestra contra. when time is against us. Escúcheme lo que dice la palabra. Look at what the word says. Versículo 35. Verse 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. No es de todo corazón, dice de todo corazón ahí. From your heart. From all your heart. Ese es el problema de las traducciones. The problem with translations is that sometimes take you a keyword. El problema con las traducciones es que a veces hay una palabra llave. And this keyword Y esta palabra llave is all your heart. es todo el corazón. And his translation says the heart. Y esta traducción dice el corazón. But my translation says all Pero mi the heart. traducción dice todo el corazón. Eso significa That means que mi corazón that my heart tiene que perdonar el 100%. has to forgive 100%. Y esto es lo que quiero traer el día de hoy. And this is what I want to bring to you today. Cuando nosotros no perdonamos When we don't forgive, y empezamos a hacer lo que hizo este siervo con su consiervo, and we begin to do what this servant did with his bondservant, dice la palabra que el Señor te perdonó una deuda muy grande. the word says that the Lord forgive you a great debt. ¿A cuánto nos ha perdonado de una deuda muy grande? How many of us the Lord forgive us a great debt? Nos perdonó mucho. He forgive us a lot. Nos perdonó muchos errores. He forgive us many Nos mistakes. perdonó muchos pecados. Forgive us many sins. Y nos sigue perdonando. And He's still forgiving us. Pero hay algo muy interesante. But something very interesting. La palabra del Señor nos enseña The word of the Lord teaches us que hay cárceles espirituales that our spiritual prisons cuando no perdonamos. when we don't forgive. Y no solamente eso, And not only that, una cárcel te priva de tu libertad. a prison prevents you from your freedom. Y cuando uno está con su libertad privada, And when you have your personal freedom que ha sido quitado, that has been taken away from you, no puedes
desarrollarte. You cannot develop yourself. Cuando nosotros no perdonamos, When we don't forgive, el problema no es para la persona que te hizo el daño. the problem is not for the person who hurt you. El problema es para ti. The problem is for you. Porque cuando nos ofendemos Because when we are offended y no perdonamos, and when we don't forgive, caemos then we fall en una trampa. in a trap. Pero peor todavía, But even worse, caemos en una prisión we espiritual. fall into a spiritual prison. El doctor Henry Wright, Dr. Henry Wright, un doctor que tiene más de 50 años de experiencia, he has more than 50 years of experience. el Señor le ha dado a él mucha sabiduría en cuanto al conocimiento del cuerpo. The Lord has given him a lot of knowledge in terms of the human body. Pero el cuerpo, el alma y el espíritu But the body, the spirit, and the soul, están entretejidos, they are interconnected. estamos conectados. We are connected. Y cuando empezamos a entender eso, And when we begin to understand this, tenemos que cuidar nuestra salud we espiritual, need to take care of our spiritual health, nuestra salud de nuestra alma, the health from our souls, de nuestras and emociones, also our emotions, de nuestros our pensamientos, thoughts. y también tenemos que cuidar la salud de nuestro cuerpo. And we also need to take care of our body, healthy. Porque si el cuerpo se enferma, Because if the body gets sick, también afecta tu alma y tu espíritu. then it affects also your soul and your spirit. Pero si tu espíritu se enferma But if your spirit is sick y tu alma se and enferma, your soul is also sick, también tu cuerpo se afecta. then also your body will be affected. Está comprobado It científicamente is proven scientifically que una persona cuando tiene mucha amargura, that a person, when he has a lot of bitterness, aún su propio, el probar su piel, even to try and the skin, his own skin, si se lambe la piel, if he licks his own skin, el sabor va a ser amargo, the flavor will be bitter. no va a ser dulce. It will not be sweet. O sea que la amargura So the bitterness sale hasta por los poros. comes even throughout the skin. ¿Sí sabía eso? Do you know that? Y es importante entender And it's important to understand, que si el enemigo if the enemy nos está tratando de poner en una prisión, en una is cárcel, trying to put us into a prison, a jail, no es solamente para encerrarte en la it's cárcel, not just to keep you locked up in a prison, sino dice la palabra para atormentarte but it's también. also to torment you. Y tormento, And torment, la palabra habla que los atormentadores the word speaks about the tormentors. son espíritus inmundos. They are evil spirits. De modo que el caer en una ofensa So to fall in an offense es una maldición, is a curse, pero no lo hemos visto de esa manera. but we haven't seen it that way. Muchas veces lo vemos de una manera religiosa. Many times we see it as in a religious way. Hoy ya perdoné, Oh, I already forgiven, pero no quiero saber nada de esa persona. but I want to know nothing about that person. Y eso no es un verdadero perdón. And that's not really a true forgiveness. Un verdadero perdón A true forgiveness nos da la instrucción gives us the instruction de que cero rencor. of having zero resentment. Es más, la Biblia te dice Even though the Bible says que cuando nuestro Padre Celestial nos perdona, that when our Heavenly Father forgives us, Él no, y tú pides perdón y Él te perdona. and you ask forgiveness and He forgives you, Dice la palabra que no se recuerda más de tu pecado. the word says that He remembers your sin no more. Y dice la palabra que no tiene memoria. He has no memory of it, He says. Dice que tira tu pecado y mi pecado He says He throws our sins a lo profundo de la mar to the deepness of the sea y no tiene memoria, and has no memory of it. no se recuerda. Doesn't remember it. Qué poderoso es el amor de Dios. How powerful is the love of God? Por otro lado, Another way, el enemigo de tu alma the enemy of your soul le gusta ser un buen buceador, likes to be a very good swimmer, diver. diver. Le gusta ir y sacar nuestro He pasado likes to go and dig up our past y traer nuestro pasado and bring our past y apuntarnos y and condenarnos. to point us and to condemn us. Pero el Señor dice But the Lord says que lo que Él ya perdonó, that what He has already forgiven, ya limpió He has already cleansed y ya olvidó. and He already forgot. Pero muchas veces nosotros But many times we nos encontramos pidiendo perdón find ourselves asking forgiveness por el mismo pecado. for the same sin.
que si ya lo confesamos, which if we already confessed it, dice la palabra, the word says que si yo confieso mi that pecado if I confess my sin y me aparto de él, and I become apart from it, I separate from I it. separate myself from it. Dice la palabra que alcanzo The misericordia. word says that I reach mercy. ¿Y qué significa And what misericordia? does mercy mean? Alcanzo la gracia de Dios. I reached the grace of God. Sin la gracia de Dios Without the grace of no God, puedo alcanzar I misericordia. cannot reach mercy. Cuando uno empieza a entender esto, When you begin to understand this, esto es poderoso. this is very powerful. Hace unos meses estábamos leyendo en las noticias A couple of months ago, we were reading in the news que un doctor que hizo más de 60,000 abortos that a doctor who made more than 60,000 abortions conoció al Señor. knew the Lord, met the Lord. Y decía él lo feliz que estaba He would say how happy he was por haber encontrado su salvación. for having encountered his salvation. Y lo más que lo tenía contento But what he was mostly happy about es saber que el amor de Dios, was to know that the love of God, la sangre de the Jesucristo, blood of Jesus, había borrado had cleansed 60,000 homicidios. 60,000 homicides. Ponte a pensar en esto. Think about that. La vida de Pablo. The life of Paul. Pablo, cuando era Saulo, cuando todavía no había conocido al Señor, When Paul was Saul, he didn't know the Lord. Cuando no conocía al Señor, dice la palabra que él daba la orden para que mataran a los creyentes. When he didn't know the Lord, the Bible says that he gave orders to kill the believers. De modo que de una manera había sangre en sus manos, So in a way, there was blood in his hands porque él daba la orden que mataran a las because personas. he gave an order for people to be killed. Todo aquel que confesaba que Jesús era el Señor, Whoever confessed that Jesus was a Savior, moría. he would die. Y dice la palabra que un día And the Bible says that one day, el Señor The Lord. tocó el corazón de Saulo he touched Saul's heart y se convirtió en Pablo. and he became Paul. Y dice la palabra que Pablo And the word says that Paul, escribió mucho del Nuevo Testamento. he wrote much of the New Testament. Pero a Pablo se le conoce como el apóstol de la gracia. But also, Paul is known as the Apostle of Grace. ¿Por qué al apóstol de la gracia? Why the Apostle of Grace? Porque él pudo entender Because he could understand el poder de la libertad the power of freedom que viene a través del perdón. that comes through forgiveness. Y nosotros muchas veces And we, many times, practicamos la we religión, practice religion, pero no practicamos el reino. but we don't practice the kingdom. El reino, The kingdom, lo primero que trae the first thing that brings es justicia. is righteousness. Y lo primero que empezamos a leer And the first thing we begin to read, en el libro, vamos nuevamente al libro de Isaías 45, let's go once again to Isaiah 45, es de que todo lo que está torcido en nuestras is vidas, that everything that is twisted in our lives, el Señor lo quiere enderezar. the Lord wants to make it straight. Y hay áreas en tu vida y en mi vida And there are areas in my life, in your life, que todavía necesitan ser that enderezadas. still need to be straightened. Hola, Hello. hay áreas. There are areas. Y empieza en el versículo 2 And it begins to say in verse 2, diciendo, yo iré delante de ti I will go before you, y voy a enderezar. and I will make level. Di lo que estoy diciendo. Esa Biblia necesita convertirse. Dice el versículo 2, y enderezaré los lugares torcidos. And I will make straight the twisted places. Es perfecto. El Señor va a enderezar lo torcido. The Lord will make straight what is twisted. Ahora, ¿qué es lo torcido? Now, what is twisted? Injusticia. Unrighteousness. Todo aquello que te hacen a ti, me hacen a mí. Todo lo que te hacen mal. Everything they do to you that is evil. ¿Alguna vez usted ha recibido injusticia? Have you received any unrighteousness sometime? ¿Alguna vez usted ha sido ofendido? Have you been offended once? ¿Alguna vez alguien ha hablado mal de usted? Have they spoken evil against you? ¿Y usted cómo se siente? And how do you feel? ¿Se siente muy bien? Do you feel good? No, usted no se siente bien. You don't feel good. Usted se siente mal. You feel bad. ¿Por qué se siente mal? Why do you feel bad? Porque eso es algo que lo hiere. Because that's something that hurts you. Y es algo que
que empieza a producir emociones negativas. And it's something that begins to produce negative emotions. Pero a la misma But vez, in the same way, esas emociones negativas those negative emotions, empiezan a producir químicos negativos en tu they vida. begin to produce negative chemicals in your life. Y esos And químicos, those en lugar chemicals, de trabajar para tu bien, instead of working for your good, trabajan para tu propio mal. they work for your bad. ¿Por qué? Why? Porque debilitan tu sistema inmunológico. Because they make weak your immune system. La Biblia dice The Bible says que la risa, el gozo, that laughter, the joy, es medicina is medicine a todo tu cuerpo. for all your body. Fíjate, Listen, la risa, the laughter, el gozo, the joy es medicina is medicine a todo tu for cuerpo. all your body. Eso significa That means que cuando uno se ríe, that when you laugh, también tienes químicos que trabajan para tu bien. you also have chemicals that work for your good. Pero cuando uno se enoja, But when you get angry, hay químicos que trabajan, there are chemicals that work, pero no para tu bien. but not for your good. Por eso el Señor nos dice, Which is why the Lord says, un día Pedro se acerca al Señor one time Peter comes to the Lord y le dice, Maestro, and he says, Teacher, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que me how many ofende? times should I forgive my brother who offends me? 7 veces? 7 times? Y el Señor le dijo a Pedro, And the Lord says, no 7 veces, no, not 7 times, sino 70 veces 7. but 70 times 7. Wow, hagan cuentas, Make an account. hagan números. Make numbers. ¿Cuántos son buenos para los números aquí? How many of you are good for numbers? 70 por 7, ¿cuánto es? 70 times 7. What's the result? 490 veces. 490 times. ¿Por qué el Señor te dice que 490 veces tienes que Why perdonar? does the Lord tell you that you need to forgive 490 times? Porque cuando no hacemos eso, Because when we don't do that, el enemigo empieza a llevarte a una prisión the enemy begins to take you into a prison donde va a encerrarte where he will lock you up y donde te va a atormentar. and he will torment you there. Y hay muchos And creyentes there's many believers que aman al Señor, that love the Lord, pero están en cárceles but they are espirituales. in spiritual prisons. Y el Señor te dice, And the Lord tells you, lo que te ha llevado ahí what takes you there ha sido la desobediencia has been the disobedience a no perdonar because you didn't forgive de todo tu corazón. from all your heart. Y esa es la parte difícil, And that is the difficult part. porque a nosotros nos gusta perdonar de la mitad del corazón a la mitad. Because we like to forgive only halfway from our heart. Pero el Señor te dice, But the Lord tells you, de todo tu corazón. from all your heart. ¿Y cuándo sabe uno que realmente ha perdonado de todo corazón? And how do you know when you have forgiven from all your heart? Cuando ves a la persona que te hirió When you see the person that hurt you, y en lugar de sentir resentimiento, and instead of feeling a resentment, en lugar de sentir amargura, instead of feeling a bitterness, sientes amor hacia esa you persona. feel love for that person. Eso es que el Señor ya te sanó. That indicates the Lord healed you. Y si en este momento te pones a pensar, In this moment, if you begin to think, ¿a cuánta gente tengo que perdonar? how many people that you need to forgive, El 100%. the 100%, Tienes mucha tarea que hacer. then you have a lot of homework to do. Hola, Hello. están muy serios en esta noche. You're very serious tonight. Cuando uno empieza a entender esto, When you begin to understand this, que la ofensa that the offense es una maldición, is a curse, no vamos a permitir a la ofensa we will not let offense come in para que estemos presos. so that we will be in prison. Vamos al libro de Hebreos, Let's go to the book of Hebrews. libro de Hebreos capítulo 12. Hebrews chapter 12. Cuando nosotros estamos recibiendo de parte del Señor, When we are receiving from the Lord, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo the word says that the Holy Spirit es nuestro confortador, is our comforter, es nuestro ayuda, our helper, pero también Él tiene el ministerio but also He has the ministry de traernos convicción a nuestro corazón. of bringing conviction into our hearts. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. That's the work of the Holy Spirit. Y nuestro trabajo es And our job is to obedecer su palabra. obey His word. Capítulo 12, versículo 15. Chapter 12, verse 15. Dice la palabra del Señor. Mirad bien
no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. See to it that no one fails to obtain the grace of God. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Mirar bien, See to it. mirar bien. See to it. Que alguno de ustedes, ¿qué dice? That no one of you, what does it say? Que deje de alcanzar, ¿qué? That no one fails to Que deje de alcanzar la gracia de Dios. obtain the grace of God. Y luego te dice por qué dejamos de alcanzar la gracia. And then it says why we fail to reach His grace. Cuando nosotros no entendemos esto, When we don't understand this, somos presa fácil del then enemigo. we are easy prey for the enemy. Y Pablo nos dice And Paul says to us que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. that no root of bitterness springs up and causes trouble, and by it many become defiled. Muchos pueden ser contaminados. Many can become defiled. Una persona amargada A person that is bitter es una persona altamente is a contaminante. person that is very highly contagious. Hola, Hello. sonría, el Señor le ama. Smile. The Lord is good. Cuando uno está amargado, When you are bitter, no solamente eres altamente radioactivo, you're not just highly radioactive. contaminas todo a tu alrededor. You defile the entire place. ¿Por qué? Why? Porque la amargura lo que hace Because what defilement does es una maldición. is a curse. Y la maldición lo que hace, And what the curse does contamina todo lugar is it defiles donde every place donde la persona está. where the person is in. Hola, Hello. el Señor les ama. The Lord loves you. Vamos al capítulo 42 de Job. Let's go to Job chapter 42. Por eso tenemos que aprender a perdonar, pero perdonar de todo corazón. Which is why we need to forgive, but to forgive from all our heart. Y no solamente es perdonar a los que nos han hecho daño, And not just to forgive those who have hurt us, sino perdonar a nosotros también. but also forgive ourselves. Que eso es a veces un poco más difícil. But sometimes that's even more difficult sometimes. Pero el Señor nos dice But the Lord tells us que tenemos que perdonar. that you need to forgive. Y si no And perdonamos, if we don't forgive, estamos atados. then we are bound. ¿Sabe que hay mucha gente que el problema de la enfermedad, You know that there are many people whose problem of the sickness, la raíz es la falta de perdón? the root is the lack of the unforgiveness. La raíz es una ofensa. The root is an offense, De modo que por eso, Señor, ama tu salud. which is why the Lord loves your health. La palabra dice en tercera de Juan, The word says in the 3rd John, amado, Beloved, yo deseo que prosperes en todo I desire that you prosper in everything, y que tengas salud, and that you may have health, así como prospera tu alma. just as your soul prospers. O sea que la voluntad del Padre, So the will of the Father, del Padre the Celestial, Heavenly Father, es de que prosperes. is that you may prosper. Pero fíjate lo que dice la palabra, But look at what the word says, que la prosperidad viene como that the consecuencia prosperity comes as a de consequence que tu alma y mi alma está siendo that liberada. your soul and my soul are being freed. Porque si nuestra alma no está liberada, Because if our soul is not free, estamos en cautividad. then we are captives. La Biblia nos describe The Bible tells us en el libro de Job, in the book of no Job, tengo tiempo de decir mucho, pero voy a decir un resumen. I don't have time to tell a lot, but I'll give a small part. Dice la palabra que Job era un hombre íntegro The Bible says that Job was a very righteous man, y que adoraba al Señor and he worshipped the Lord, y que Dios lo había bendecido mucho con una familia, and the Lord blessed him a lot with a big family, con tierras, with lands, con muchos sirvientes with many servants, y con muchas posesiones. and many possessions. Y dice la palabra que una vez Satanás And the word says that one time Satan came, fue a la presencia de he Dios came to the presence of the Lord, y que Dios le dijo al enemigo, and God said to the enemy, ¿has considerado a mi siervo Job? has he considered my servant Job? Que no hay otro como él. There's none like him. Y dice la palabra, And the word says, ¿cómo no te va a adorar how is he not going to worship si you has bendecido todo lo que tiene? if you have blessed everything he has? Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Has bendecido You have blessed todo lo que tiene. everything he has. Y el enemigo dice, And the enemy says, pero permíteme but allow que yo toque, that I touch su vida. his life, Y vas a ver and you will see cómo maldice tu nombre. how he will curse your name.
Y dice la palabra algo muy interesante, And the word says something very interesting que no me gusta a veces, that I don't like it sometimes, pero la palabra dice but the word says que el Señor le dijo, that the Lord said, puedes tocar todo, you can touch everything, pero no su alma. but not his soul. Y dice la palabra And the word que says salió de la presencia de Dios that he came out of the presence of the Lord, y vino tragedia tras tragedia a la vida de Job. and many tragedies came to the life of Job. La palabra dice que en un solo día The Bible says that in one day, todos sus hijos murieron. all his sons died. La palabra dice que en un solo día The Bible says that in one day, todas sus posesiones se las all robaron. his possessions were taken away. La palabra dice que le agarró una enfermedad. Then a sickness came upon him, Y dice la palabra que aún su esposa and even his wife le decía, would tell him, maldice a tu Dios y muérete. curse your God and die. ¿Qué esposas, verdad? What a lovely wife. Una esposa muy amorosa. A very loving wife. Pero yo quiero que tú entiendas algo. But I want you to understand this. Perdieron sus hijos, They lost their sons, perdieron sus their posesiones, possessions. perdieron muchas cosas. They lost many Y things. también Job perdió su salud. And also Job lost his health. Se dice en un minuto lo que te estoy diciendo, It is said in 1 minute what I'm telling you. pero hay que vivir lo que Job estaba viviendo. But you would have to live what Job lived. Pero dice la palabra But the Bible que a says pesar de todo lo que estaba pasando, that although everything that was happening, Job decía estas palabras: Job said these words, Dios dio, the Lord gave, Dios quitó. and the Lord take it away. Pero hay algo que te quiero decir. But there's something I want to tell you. Dios fue el que dio, God was the one who gave, pero Satanás fue el que quitó. but it was Satan the one who took away. Y le dio permiso Dios. And God gave him permission. Pero lo que te quiero decir es esto. But what I want to tell you is this. Dice la Biblia The Bible says que sus amigos, that his friends, en lugar de confortarlo, instead of comforting them, lo juzgaban they judged him. y le decían, And they said to him, ¿qué pecado habrá cometido what sin has he committed? para que reciba todo esto que ha So recibido? that he may receive everything that he received. Y sabes algo, And you know something? cuando uno está en el lado del que está siendo probado, When you are in the place where you're being tested, es muy fácil que todos los demás tengan opiniones de lo que estás pasando. it's very easy for the rest to have opinions about what you're going through. Pero nadie sabe lo que estás pasando, But nobody knows what you're going through, excepto tú other than you y el Señor. and the Lord. Pero el Señor te da una But promesa the Lord gives you a promise que no te va a dejar, that he will not leave you, que no te va a that desamparar. he will not forsake you. Y te quiero llevar a un versículo que es clave para tu And I libertad. want to take you to a verse that is key for your freedom. Esa es tu llave de tu libertad. This is the key to your freedom. Y ahí tenemos que entender que en esa llave de libertad, And we have to understand that in this key of liberty, el enemigo no tiene más control sobre tu the vida. enemy doesn't have any more control over your life. Capítulo 42. Chapter 42. Vamos a ver el versículo. El versículo. Del versículo 7. Let's go from verse 7. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elías temita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. After the Lord had spoken these words to Job, the Lord said to Eliphaz the Timite, my anger burns against you and against your two friends, for you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Y dice la palabra en el versículo 8: ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e ir a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo. Now therefore take 7 bulls and 7 rams, and go to my servant Job, and offer him up a burnt offering for yourselves. And my servant Job shall pray for you, for I will accept his prayer, not to deal with you according to your folly. For you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. Y fueron pues Elifaz temita, Bildad suita y Sofar nanamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. So Eliphaz the Termite, and Bildad the true Shushite, and Sophar the Naamite
went Speaking in and tongues. did what the Lord had told them, and the Lord accepted Job's prayer. Escúchame. Listen. We are speaking in tongues now. Yeah. That means, make you speak in tongues. Listen. Escuchen. Esto es un cuadro claro de una ofensa. This is a perfect example of an offense. Los tres amigos de Job There's three friends of Job. no estaban hablando bien de Job. They were not talking good about Job. Estaban hablando mal de Job. They were talking about Job in a bad way. Pero Dios dice que les dijo a esos tres hombres, But God said to these three men, los he oído. I heard you. He oído lo que están hablando de mi siervo Job. I heard about what you're speaking about Job. Y dice el Señor, es mejor que se arrepientan And the Lord said, it's better for you to repent para que yo no los enfrente a ustedes. so that I don't face you. Hola. ¿Cuántos queremos estar delante de un Dios How many of us want to be before God que está enfrentándonos? that is facing us? No en amor, Not in love, sino en consecuencia de nuestra propia acción. but in a consequence of our own action. Y lo primero que Dios le dice a esos tres amigos, And the first thing the Lord says to these friends, sacrifíquenme holocaustos. sacrifice a holocaust. ¿Qué son holocaustos? What's an offering? Es una ofrenda. It's an offering. 7 corderos, 7 rams. 7 otros animales, 14 animales. 7 other animals. 14 animals. Sacrifíquenmelos. Sacrifice them for me. ¿Para qué? Why? Para que yo no traiga sobre ustedes juicio. So that I don't bring over you judgment. No se me duerman. Don't fall asleep. Versículo 10. Verse 10. Y dice el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Escúchame, Listen, este versículo 10 es la clave. this is the verse 10, this is the key. Y quitó Jehová la aflicción de Job And the Lord took away, cuando él hubo orado por sus amigos. the Lord took away the affliction from Job when he had prayed for his friends. Y la consecuencia de haber perdonado And the consequence of having forgiven sus amigos, his friends sus ofensas, is their offenses. todas las cosas que habían hecho en contra de All él, the things that they did against him, él los perdonó. he forgave them. Y el perdón And the te forgiveness saca de las brings prisiones, you out of the rompe los prisons, candados de and hierro breaks the locks of y te da iron, la libertad del and espíritu. gives you the freedom of the Spirit. Escúchame, Listen, Job Job había estado siendo probado. had been tested. Y cuando una persona es probada, And when a person is tested, lo primero que tendemos a hacer the first thing we tend to do es amargarnos. is to be bitter. Y eso es lo que más tenemos que tener cuidado. And that's where we need to be more careful. No amargarnos. Not to be bitter. Es muy fácil It's amargarnos. very easy to be bitter. No cuesta amargarnos. It doesn't take much. Pero endulzarnos. But to be Pero to be sweet, sweet. to be sweet, Under pressure. Bajo bajo presión. presión, under pressure. A veces no es fácil. It's not easy sometimes. Pero el Señor dice en su palabra. But the Lord says in His Word, Job, Job, cuando perdonó, when he forgave, cuando oró. when he prayed, Por eso el Señor nos dice, which is why the Lord says, ora por tus enemigos. pray for your enemies. Ora por aquellos que te persiguen. Pray for those who persecute you. A veces no es fácil orar por aquellos que están hablando mal de Sometimes nosotros. it's not easy to pray for those who are speaking Oramos por evil justicia. things. Señor, cáeles encima. Lord, we pray for righteousness. Lord, come upon them. Un rayo les caiga, Señor. May you hit them with a thunder. Que tu juicio caiga sobre May your ellos. judgment fall on them. Pero el Señor dice algo muy But the interesante. Lord says something very interesting. Que tu oración That your prayer tiene que ser una oración de perdón. is to be a prayer of forgiveness, De soltarlos. of losing them. Y ese es el problema de muchos. And that is the problem for many of us. Que perdonamos, We forgive, pero de labios, but from our lips, no de corazón. not from the heart. Y con eso quiero terminar. And with this I'm done. En el libro de los In Romanos, the book of Romans, Pablo da una analogía Paul gives this analogy en el capítulo 6, el in capítulo chapter 7, chapter 7,
donde dice, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? where he says, shall deliver me from this body of death? ¿Por qué está diciendo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Why is Paul saying, who will deliver me from this body of Porque death? los romanos se caracterizaban Because the Romans were characterized por ser muy crueles. for being very cruel. Cuando alguien mataba a una persona, When someone killed a person, lo que hacían como castigo what they did as punishment es de que el cuerpo muerto de la persona que la persona había is matado, the dead body of that person whom they have killed. lo amarraban en el cuerpo de la persona a sus They espaldas. would tie it up on the back of the person. Y cuando se levantaba, And when he rose up, se levantaba con el muerto. he rose up with the dead. Durante todo el día Throughout the entire day, andaba con el muerto. he would be with the dead person. Se acostaba He would sleep y se acostaba con el muerto. with the person. Escúchame, Listen, cuando uno está ofendido, when you're offended, tu primer pensamiento your first thought es con las personas que no has perdonado. is with the people who you're not forgiven yet. Durante el día Throughout the day, te recuerdas lo que te hicieron. you remember what they did to you. En la noche, In the night, cuando te vas a dormir, when you go to bed, tu último your pensamiento last thought es de resentimiento, is of resentment, de rencor. of Rencor es lack of forgiveness. lack of forgiveness. ¿Y sabes lo que pasa? And you know what happens? Ese es el peligro. This danger. El cuerpo a los 3 días se empieza a descomponer. After 3 days, the body begins to decompose. Y el cuerpo del muerto, And the body of the dead person, los gusanos que empiezan a salir en el cuerpo del the muerto, worms that begin to come out of the dead person, empiezan a comerse la carne del muerto, they begin to eat the flesh of the dead person, pero también empiezan a comerse la carne viva but they also begin to eat the live flesh de la persona que lo mató. of the person who killed them. Yo tengo una pregunta. I want to ask you, Si una persona está con un muerto a sus espaldas if you see a person with a dead body on his shoulders, y le preguntaran en ese momento, and you would ask in that moment, ¿quieres que te quite al muerto? do you want me to remove the dead person? ¿Qué crees que la persona iba a decir? What do you think the person would say? Claro, iba a decir, quítamelo, Of quítamelo, course, yes, take it away from me. quítamelo, no lo quiero I tener. don't want it with me anymore. Es exactamente la ofensa. That is the offense, exactly. Es exactamente traer una ofensa en tu corazón. That's what it means to have an offense in your Es heart. traer algo que te va a destruir. To have something that it would destroy you. Es algo que te va a maldecir. Something that would curse you. El no perdonar de todo tu corazón. Not to forgive from your heart. Es lo que es la ofensa. That's what offense does. Yo no quiero tener a nadie en mis I espaldas. don't want to have anyone on my shoulders. Pero sabemos que no es fácil perdonar. But we know that it's not easy to forgive. Pero tenemos que obedecer. But we need to obey. Y hay mucha gente que carga, mucha gente todavía. And many people are still carrying other people. Y eso es estar bajo una maldición. And that's what it means to be under a curse. ¿Qué harías tú What would you do si fueras esa persona if you were that person que trae un muerto en la espalda? who was bringing a dead body? Tú sabes el impacto psicológico, Do you know the psychological impact? el impacto mental. The mental Impact. impact. ¿Por qué? Why? Porque él sabe bien en su mente Because he knows very well in his mind que ese muerto that that dead body lo terminará matando a él. will begin also killing him as well. Ese es el poder de la ofensa. That's the power of offense. Por eso el Señor nos dice en Isaías 45, versículo 2. Which is why Isaiah says in chapter 45, verse 2, Endereza todo lo torcido. make straight everything that is twisted. Toda injusticia, Every unrighteousness, haz la justicia make it right a través de tu perdón. through your forgiveness. Suelta a las personas que te han hecho daño. Loosen the people that have hurt you. Suéltalas. Loosen them. Y como dice la palabra, And as the word says, el amor the love no guarda rencor, doesn't keep resentment, no guarda récord. doesn't keep a record. La palabra dice que el amor, Dios ya no se acuerda de tu The pecado. word says that the Lord doesn't remember your sins anymore. Si ya lo dijiste, If you already said si it, ya lo if confesaste, you confessed it, si ya lo declaraste, if you declared it, ese pecado está then olvidado. that sin is forgiven. No hay nada. That sin is, there's nothing there. Eso es lo que Dios quiere que aprendamos a hacer That's what the nosotros. Lord wants us to learn to do. Te perdono, I forgive you, pero no se me olvida. but I don't forget.
Y el perdón de Dios And the forgiveness of God es que la condición que Él te está diciendo, is that the condition that He's giving you perdona, to forgive, y otra vez and again, toma el riesgo de amar. take the risk against to love once again. ¿Sabe que el amor es un riesgo? Do you know that love is a risk? Muchas veces hemos amado Many times we have loved, y la respuesta ha sido la equivocada. and the answer has been the opposite. En lugar de recibir amor, Instead of receiving love, recibimos rechazo, we receive rejection, recibimos traición. we receive betrayal. Pero el Señor nos dice, But the Lord tells us, mantente amando. keep on loving. No te dejes que los carceleros, Don't allow the jailers, no dejes que los atormentadores don't allow the tormentors te metan en esa to cárcel. put you in that prison. Y yo siento en mi corazón And I feel in my heart decirte esto. to tell you this. Tu condición espiritual Your spiritual condition tendrá avance will have advancement o tendrá retraso or will have a delay cuando no aprendemos a perdonar if you don't learn to forgive de todo tu corazón. from all your heart. El Señor nos ama The Lord loves us, y Él quiere que aprendamos. and He wants us to learn. Y el libro de Job And the book of Job termina con algo poderoso. ends with something very powerful. Dice la palabra que Dios bendijo tanto a Job The word says that the Lord blessed Job so much. que dice la palabra que en el versículo 12, In verse 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. and the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. Hola, eso es Oh, poderoso. that's powerful. Jehová bendijo a Job The Lord blessed Job más even more que lo que tenía. than what he used to have. O sea que cuando uno guarda So rencor, when you keep that resentment, cuando uno guarda la amargura, when you keep that bitterness, cuando uno guarda la ofensa, when you keep that offense, es como el cuerpo del muerto que traes encima. it's like the body of the dead that you bring with you. Versículo 12 y dice, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. And he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys. Versículo 13. Verse 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. And he had also 7 sons and 3 daughters. Llamó el nombre de la primera Gemina, y de la segunda Cesia, y de la tercera Keren Hapuk. And he called the name of the first daughter Jemina, and the name of the second Keziah, and the name of the third Keren Hapuk. Y dice el versículo 15, And verse 15 y says, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. and in all the land there were no women so beautiful as Job's daughters. Hola, Hello. olía a suegro, ¿verdad? He had a smell like a father-in-law. Y dice la palabra en el versículo, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. El mismo, el versículo 15. The last part of the verse And their father 15. gave them an inheritance among their brothers. Versículo 16, con esto terminamos. Verse 16, and with this we're done. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. And after this, Job lived 140 years and saw his sons and his sons' sons 4 generations, and Job died an old man and full of days. Wow. Aleluya. Hallelujah. Quiero decirte, I want to tell you, sal de esa cárcel. come out of that prison. Aprendamos a perdonar Let's learn to forgive con todo el corazón. from the heart. No el 80%, Not the 80%, no el 95%, not 95%, el 100%. 100%. Porque si lo hacemos, Because if we do it, la bendición then the blessing es lo que estará empoderando tu vida. is what will take over your life. Pero si no lo hacemos, But if we don't do it, nosotros pagaremos un precio. then we will pay a price. Y el problema es este, And the problem is this, que tu salvación that your salvation está en peligro. is in danger. Muchos dirán, bueno, pastor, salvo siempre salvo. Many would say, well, Pastor, once saved, always saved.
La Biblia dice, The Bible says, cuida tu salvación look after your salvation con temor y temblor. with fear and trembling. La Biblia dice The Bible says que tu nombre y mi nombre that your name and my name puede ser borrado del libro de la vida. could be erased from the book of life. Ay, a mí no me gustan esos versículos. I don't like those verses. Es lo que está en la palabra. It's what it says in the Word. Tenemos que aprender a entender We need to learn que el Señor nos quiere llevar that the Lord wants to take a un us nivel donde podamos entender to a level where we're going to understand el gran tesoro que tenemos the great treasure that we have de nuestra salvación. from our salvation. No nos amarguemos. Let's not be bitter. No permitamos que la ofensa Let's not allow offense sea una maldición en nuestras vidas. to put a curse in our lives. Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te Jesus, doy gracias por cada persona que nos están viendo. I give you thanks for every person that is watching us. Y Señor, yo declaro And Lord, we declare que conforme tu palabra, that according to your word, si perdonamos, if we forgive, vamos a ser we perdonados. will be forgiven. Y Señor, nosotros tomamos la decisión And Lord, we make the de decision perdonar a toda persona to forgive all people que nos ha ofendido, that have offended a us, toda persona que nos ha all dañado, people that have hurt us, a toda persona que ha tomado ventaja de every nosotros, person that took advantage of us, a toda persona que nos ha maldecido. every person that cursed us. Nosotros los bendecimos We bless them porque es tu palabra, because it is your word, es tu instrucción it is your y instruction, nosotros obedecemos tu palabra. and we obey your word. Y te pedimos, Señor, And we ask you, Lord, que bendigas aún to even bless a aquellos que nos maldicen. those who cursed us. En el nombre de Jesús, In the name of te Jesus, pedimos, Señor, we ask you, Lord, como tú nos enseñaste, as you taught us, que tu perdón that your forgiveness nos ha traído la libertad. will bring us our freedom. Y Señor, declaro, And I declare, Lord, tu palabra dice que tú vas adelante de nosotros, your word says that you go before us, rompiendo cerrojos, breaking those irons, rompiendo las puertas de hierro breaking those doors of iron, y quitando todo candado and removing every lock de toda cárcel espiritual. from every spiritual jail. Y en el nombre de Jesús, And in the name of yo Jesus, te digo en este momento, I say to you in this moment, la puerta se abre, the door is open, el candado se rompe the lock is broken a través de tu obediencia, through your a obedience, través de perdonar. through forgiveness. Perdona Forgive y sal de esa and prisión. come out of that prison. Ya no estés más en esa Don't prisión, be in that prison anymore. porque el Señor dice en su Because the palabra Lord says in His word que lo que perdiste, that what you lost, el doble te será regresado. double will be returned to you. Amén. Amen. No habrá que aquello que se te ha quitado, There will not be that which was taken away from you. la justicia de Dios The righteousness of God te recompensará el doble. will reward you double. En lugar de vergüenza, Instead of shame, en lugar de deshonra, instead of dishonor, tendrás doble honra. you would have a double honor. Eso es lo que dice su palabra. That's what His word says. Pero perdonemos But let's forgive para que so that avancemos. we may advance. Perdonemos Let's forgive para que so avancemos. that we may advance. Amén. Amen. Señor, bendigo cada Lord, I persona bless every person, y declaro que tu and I palabra declare that your word está trayendo libertad. is bringing freedom. En el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Amén. Amen. No dejes de vernos la próxima semana. Don't stop in tuning in. Les amamos, We love you. le bendecimos en el nombre de We Jesús. bless you in the name of Jesus. Y acuérdate, And remember, el Señor ama the Lord loves tu libertad. your freedom. Bendiciones. God bless.